¿Cómo están mis hermanos el día de hoy? La Iglesia Berea Santiago de Chile les da la bienvenida. Hemos venido desde temprano a preparar los cumpleaños que tenemos el día de hoy en nuestra iglesia, contentos de también estar conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos queda pocos días para celebrar la Navidad. Y vamos a compartir el día de hoy un rico almuerzo, unos potajes que nos trajo nuestra hermana Mari de Venezuela, y le damos gracias a Dios este día en que seguimos aprendiendo de Él y continuamos el día de hoy con el Evangelio de Hechos de los Apóstoles. Aprovecho a darle la bienvenida a los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy día vamos a tratar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a meditar del versículo 6 al versículo número 11. Y el título del sermón de hoy es Ascensión y Regreso de Cristo. Y los invito en reverencia a la palabra del Señor, que nos pongamos en pie. Y dice, ¿lo tienen listo? ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este mensaje que lo dejaste para que nosotros podamos ser edificados y crecer en nuestra fe cristiana. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón y que estemos atentos a lo que tú nos vas a hablar y que pueda sacar todo estorbo que impida concentrarnos, Señor, y úsame como un instrumento en tus manos para que tú seas hablando a través de mí. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos. La semana pasada Lucas comenzó a concluir los 40 días de enseñanza de Jesús sobre el reino. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, que después de resucitar, estuvo 40 días enseñándole a sus apóstoles? Y ya Lucas nos está diciendo y está empezando a concluir estas enseñanzas, diciéndole a sus discípulos que esperasen en Jerusalén la promesa. Vimos que el Espíritu Santo estaba a punto de ser derramado. Sabemos que Juan bautizó con agua y Jesucristo iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Él es el Señor Jesucristo el que va a traer toda bendición espiritual y establecerá el reino de Dios. Y junto con eso se nos dijo que habrá condenación y un juicio ardiente para todos aquellos que se nieguen a creer. Hoy terminaremos el resumen de Lucas, de la conversación que tuvieron antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Vayamos al versículo 6 y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este pasaje del cual podemos aprender que los discípulos seguían esperando un reino temporal y no un reino eterno. Ellos seguían pensando en establecer la realeza davídica, con dominio de Israel sobre todas las naciones. Esto incluía que sacar al invasor romano. Aún no se sentían ellos identificados con el reino de los cielos por medio de Jesucristo como su Señor y Salvador. Más bien ellos esperaban un reinado como del rey David. Ellos querían una restauración política de Israel. La pregunta de los discípulos revela una comprensión aún limitada del propósito de Jesús del reino en sus vidas, quien no vino a establecer un reino político. Jesús vino a establecer un reino espiritual que trasciende fronteras y épocas. El reino de Cristo trasciende lo superficial y terrenal, enfocándose más en ¿qué? En las cosas espirituales del reino celestial de su Padre. Para muchos, el día de hoy hay creyentes que solo vienen a la iglesia para conseguir milagros, vienen para conseguir trabajos, sanidades, objetivos políticos, pero realmente su conducta o lo que ellos quieren buscar no es algo espiritual. Hay muchos políticos que usan la religión, las cosas de Dios para conseguir cosas, conseguir cargos. Y no se puede mezclar las cosas espirituales con las cosas de Dios, porque si estas personas lo mezclan, después, ¿en qué se termina? Corrompiéndose. El no tener nuestros ojos y nuestra mirada en las cosas espirituales y celestiales de Dios nos hace tener expectativas que limitan nuestra comprensión de los planes que tiene Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos el día de hoy tienen una comprensión limitada de la voluntad de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos creyentes, por no poner su mirada en las cosas eternas, limitan su fe y limitan los propósitos que tiene Dios en sus vidas? ¿Qué desea Dios que aprendamos el día de hoy? Él desea que aprendamos a confiar en Dios, en su Hijo Jesucristo. Confiemos en nuestro Salvador. Vamos a celebrar la Navidad, que significa que el nacimiento de nuestro Salvador. Que confiemos en Él, que confiemos que le hemos entregado nuestra vida y que Él nos va a hacer nuevas criaturas. Dios quiere que confíes en su total soberanía y sabiduría. Dios es soberano. Él hace cuando quiere y como quiere las cosas. Tu mirada no debe estar puesta en los hombres que van a restaurar el mundo. No, el único que tiene la capacidad de restaurar el mundo, incluida tu vida, es el Señor Jesucristo. Y no eres tú, quien vendrá con toda potestad y poder a establecer su reino celestial. Muchos hoy en día dicen servir al Señor en la iglesia, pero solo para satisfacer planes egoístas, terrenales y materialistas. Como les decía, vienen a conseguir cosas, pero no lo hacen para llevar a otros a poner su mirada en los propósitos que tiene Dios para ellos. Hoy vemos que hay una crisis en los ministerios, creyentes y pastores que solo buscan y les interesan las cosas temporales y no lo eterno. Y el cristianismo, como les decía, no es un medio de objetivos para tener cargos políticos
y alcanzar liderazgo en beneficio personal. El reino que Jesús habla es de Dios y no de los hombres, ni aunque estos pertenezcan a la iglesia. Jesús mostró interés por todos los hombres. Él no hace acepción de personas, judíos o no judíos. Los no judíos se refiere a los gentiles. Ahora solo el Espíritu Santo lograría corregir los principios judaicos que aún tenían los discípulos, porque sabemos que los discípulos venían con muchas tradiciones, pero solo por el Espíritu Santo ellos podían entender la naturaleza espiritual del Evangelio del Reino de Dios y la restauración de Israel en ese tiempo. Por lo tanto, qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayamos al versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo reprende a los apóstoles por ese deseo del conocimiento oculto, por el excesivo interés que tenían de conocer el futuro. Y de esto nosotros nos debemos cuidar, primeramente para no caer en afanes, porque muchas veces nos preocupamos del futuro, qué va a pasar, y caemos en ansiedad. Debemos comprender que tanto nuestro presente como nuestro futuro le pertenece a Dios. No debemos preocuparnos por el futuro o lo que vendrá, porque ¿saben qué? Porque Dios sabe lo que tú necesitas en tu vida y Él cuidará de ti y de todos nosotros. También nos debemos cuidar de aquellos predicadores, charlatanes, falsos que andan prediciendo el futuro y diciendo que tienen el poder de ver más allá de lo presente. Hay muchos que dicen que sueñan y que esos sueños se cumplen. Estos no son ministros de Dios. Estos son unos adivinos y agoreros, diciendo: veo en ti un futuro, te dicen, veo en ti mucha prosperidad y riqueza, pero ¿sabes? Tienen que entregar su diezmo, porque si tú das, Dios te va a multiplicar, y engañan y manipulan a la gente. Esto es una constante, les digo, hermanos, de nosotros, de los seres humanos, de buscar el conocimiento del mañana, si vas a ser próspero, rico, o querer visualizar el futuro. Muchos andan buscando a los adivinos que te lean las cartas, qué es lo que te va a pasar en tu vida, cuando Dios sabe lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque solo Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y omnipresente. Solo Él tiene esos atributos de ver tu futuro. Aunque muchos digan que tienen esa capacidad de ver el futuro y de decir que se sienten súper iluminados, pero estos son falsos ministros, falsos creyentes. La vida cristiana no es un rompecabezas de hechos sin conexión con Dios, o algo precedido por el azar o adivinación, sino que la verdadera vida cristiana obedece a un plan que Dios tiene para ti a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único capaz de ver el principio y el fin de tu vida. Solo Dios puede saber en qué terminará tu vida. Solo Él verá el final de los acontecimientos de la historia humana y del mundo. Dios ha prefijado los tiempos para que su perfecto plan de salvación de la humanidad y de aquellos que creyeron se cumpla. Por eso el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber el futuro de los tiempos. Dios es soberano sobre los tiempos y las edades. Él dirige
nuestro destino y establece tiempos y propósitos perfectos para aquellos que le aman. Por lo tanto, Dios está más allá de nuestra ¿qué? De nuestra comprensión limitada, de nuestra comprensión temporal. Debemos saber y bastarnos que por medio de su Espíritu Santo es que Él nos da el poder para obrar por el establecimiento del reino de Cristo. Debemos comprender que el Espíritu Santo viene a tu vida ¿para qué? Para capacitarte, para que tú puedas ser un buen cristiano, para que tú puedas tener un buen testimonio. No es para que tú tengas dones especiales o que te sientas superior que tu hermano, o que andes viendo el futuro o soñando cosas que tengo para ti. Esos son falsos cristianos. El Espíritu Santo, hermanos, viene ¿para qué? Para darte fuerza, para darte esas ganas de seguir adelante cuando estás pasando momentos difíciles, en los momentos de debilidad, cuando estás flaqueando, cuando te sientes que ya no tienes fuerza. Ahí está el Espíritu Santo para sostenerte, para que puedas enfrentar tu vida en esos momentos que tú ya dices, no puedo más. Hermanos, venga lo que venga, el Espíritu de Dios siempre nos acompañará. Te ayudará en tus victorias, te ayudará en tus derrotas, te ayudará en la abundancia, en la escasez, en las pruebas, cuando estés en bendición, cuando estés en alegría, cuando estés en sufrimiento. Te capacitará a través de los frutos de su Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Se acuerdan? Es paz, amor, benignidad, dominio propio. Él te va a dar las fuerzas para soportar las aflicciones que te aquejan. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo te ayudará para ser un buen testimonio, un buen testigo de Cristo para el mundo. Podrás dar fe a los demás que eres un verdadero creyente, lleno del Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, así podrás amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, por medio del Espíritu Santo y la ayuda de Él, Dios cumplirá los propósitos en tu vida hasta lo último. Yo les pregunto, ¿quieren ser buenos testigos de Cristo? ¿Quieres tener la ayuda del Espíritu Santo que te dé el amor, la paz, la paciencia, la benignidad? Entrégale tu vida a Cristo, ábrele tu corazón, ámalo como Él se merece, entrégale completamente a Dios todas las áreas de tu vida, tus emociones, tu alma, tu intelecto, y verás cómo el Espíritu Santo de Dios te guiará el resto de tu vida. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí explicaremos estas palabras en el contexto correcto. Veremos un ejemplo bien práctico, esto como una represa, con todos sus motores, con todas sus cañerías, con todos los trabajadores. Pero ¿qué pasa si esta represa no tiene agua? No funciona, no sirve para nada. Esto es lo mismo en la iglesia cuando no hay el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que opera, el Espíritu Santo es el que capacita a la iglesia y a todos aquellos
que le sirven de corazón. En este caso, el Espíritu Santo es como el agua que necesita la represa para que funcione. Es como un auto que si no tiene batería, el auto no anda, ¿no es cierto? ¿Cómo va a cumplir su función? Esto ilustra cómo es la iglesia. Hoy en día vemos mega iglesias con mucha gente, con luces, con orquestas, con grupos de alabanza inmensos, con mucha gente, pero sin dirección del Espíritu Santo. Sin esa batería o esa agua que ese auto necesita, no avanza, no se echa en marcha. ¿Cuántos templos o iglesias ostentosas, hermosas en su construcción, con Biblias, con instrumentos y mucho carisma y mucha simpatía y emociones, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo? ¿De qué nos sirve? Tal vez es mejor estar en un lugar sencillo, no con multitudes, humilde, pero con una sana doctrina y lleno del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿dónde les gustaría estar? ¿En iglesias donde te inventen mentiras o donde te digan la verdad? Les pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo o lo has sacado de tu vida por falta de consagración? ¿Por falta de fe o incredulidad? ¿O lo has entristecido con tus pecados y con tu falta de santidad? Este versículo habla de que seréis mis testigos. Les pregunto, ¿eres testigo verdadero de Cristo? ¿Usas el poder que se te otorgó por medio del Espíritu Santo para ser un buen testimonio para los demás? ¿O eres mal testimonio? ¿Vive en ti el Espíritu Santo de Dios? Recuerda que Dios busca, ¿qué es lo que busca Dios? Que lo adoren en espíritu y verdad. Y esos adoradores busca el Padre. Hermanos, estamos llamados a ser testigos de Cristo y del reino de Dios en la tierra. Si haces esto, podrás mostrar el reino de Dios a tu prójimo. Donde Dios nos ponga, seremos un reflejo del reino de Dios, de Cristo. Cuando el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, esto se refería a que el Señor estaba enseñando que el cristianismo era mucho más que un movimiento judío y que estaba relacionado al pueblo judío. Jesús quería enseñar a sus seguidores a que estaban llamados a extender la fe de Cristo, la predicación del reino de Dios, la predicación de la sana doctrina y no de la mentira, a transmitir el arrepentimiento de los pecados por medio de Cristo, más allá de las fronteras del pueblo judío. Esto después lo cumplieron los apóstoles, porque el arrepentimiento no era solo para el pueblo judío, sino para todos, para todo el mundo. Y esto lo empezaron a extender los apóstoles, comenzando desde Jerusalén, pasando más tarde a las regiones de Judea, Samaria y por último a todo el mundo. Ellos cumplieron ese mandato. ¿Y quién los capacitó? ¿Lo hicieron solos? No, lo hicieron con ayuda del Espíritu Santo, para que ellos pudieran reflejar a Cristo en sus vidas. Esta batalla pudo ser ganada, no podría haber sido ganada sin la presencia del Espíritu Santo. Pero fue ganada, como lo veremos más adelante en Hechos 10 y 15, que fueron en los primeros concilios que tuvieron como iglesia. ¿Cuánto cuesta, hermanos, llegar con el evangelio de sana doctrina a gente religiosa? Y lo más difícil
es llegar a estas personas que hacen acepción de personas, que empiezan a decir a este sí, a este no, porque este es feo, porque este no tiene plata. Pero Cristo no hizo acepción de personas. Él dejó su Espíritu Santo para todos aquellos que quisieran creer en Él. Es por eso que el cristianismo no son sectas ni religiones hechas por los hombres. Por este motivo que se originó el conflicto entre Jesús y la religión institucional judía, lo cual, ¿a qué se llevó? A la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una promesa maravillosa, que los que aman a Dios en espíritu y verdad, con todo corazón, no estaremos nunca solos, porque el Espíritu Santo estará ahí para darnos el poder, la fuerza para ser un testigo eficaz en tu iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu barrio, en tu trabajo, y luego llegar al mundo entero. Debes comprender que el Espíritu Santo no te va a capacitar para que estés haciendo locuras, hablando en lenguas, cayéndote, revolcándote, actuando como un epiléptico, a tirar las sillas. Eso no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para capacitarte y puedas ser una nueva persona, para que restaures tu vida. ¿Qué nos dice Juan 14 del 26 al 27? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo nos enseña que el Espíritu Santo viene, como les decía, para capacitarte, para compartir, para que tú puedas compartir el Evangelio donde tú vayas, y también para obtener en tu vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El gozo, el andar con esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice la palabra? Contra tales cosas no hay ley. O sea, las virtudes del Espíritu Santo vive en la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de leyes que prueben que tú estás en la voluntad de Dios. Versículo 9. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí habla de la ascensión del Señor. Después de que Él fue resucitado, Él ascendió, niños, ¿se acuerdan? Él ascendió y Jesús fue levantado al cielo ante sus discípulos. Me imagino a los discípulos viéndolo así, sorprendidos. Yo me imagino que esto parecía como algo de ciencia ficción, pero fue real. Esto fue el fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero el inicio de una nueva era llena del poder del Espíritu Santo. Esto es parecido a lo que vivió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. Pablo nos cuenta una experiencia personal, asombrosa y maravillosa, que nos dice que él fue arrebatado al paraíso. En cuanto a la nube, es símbolo de la presencia y majestad de Dios. Esto lo podemos encontrar en Lucas 9, del 34 al 35, en Éxodo 13, 21. Parece obvio que una vez terminada la misión de Cristo en la tierra, aparezca la nube, que es símbolo de la gloria de Dios para recibir a su Hijo amado. Imagínense
Cristo ascendiendo y una nube ahí, maravilloso. Esto nos debe llenar de esperanza y fe, porque un día nosotros, los que hayamos creído en Cristo, seremos arrebatados en las nubes. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Vayamos, no tiene desperdicio, ya esto lo hemos leído, pero vayamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. ¿Y lo encontraron? Ya, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Díganme, hermanos, que esto no les infunde fe. Yo les pregunto, ¿estás preparado para cuando venga el Señor? ¿Estás preparado para el arrebatamiento? ¿Lo crees que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Crees en el arrebatamiento? ¿Crees en este evento? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás en santidad, en integridad? Porque recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estás con tu lámpara llena de aceite cuando venga Cristo? ¿O vives sin discernir que estamos en los últimos tiempos y que Jesucristo está cerca, está a las puertas? Jesús sigue, hermanos, estando hoy, porque está en la persona del Espíritu Santo. Él ascendió y dejó su Espíritu Santo, y lo tenemos aquí porque Él es el que nos ayuda a entender su palabra, el que nos capacita. ¿Creen que Jesús está en los cielos al lado del Padre intercediendo por nosotros? Su ascensión es garantía de que Él, así como subió en esa nube hasta los cielos, en la majestad de la gloria con su Padre, un día volverá por su iglesia, volverá por nosotros y por todos aquellos que le aman y sirven en espíritu y verdad. Aunque tú no veas a Jesús, aunque no lo veamos físicamente, pero su Espíritu Santo está aquí. Si Él nos ve y cada día ruega por nosotros ante su Padre Celestial y nos ayuda y nos guía por medio de su Espíritu Santo, ¿por qué no creerle? Versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos versículos son una clara alusión al retorno de Cristo a la tierra, y nos está hablando de su segunda venida, que será en gloria y majestad y todo su poder. Ya no vendrá como un niño humilde que vino en un pesebre, que nació con animales. Él ahora vendrá como juez, vendrá como rey con su caballo blanco a juzgar a los vivos y a los muertos. Además, Él vendrá a buscarte porque Él tiene una morada
celestial preparada para todos los que aman, a todos los que le aman. Juan 14, 1 al 3. Vayamos a Juan, búsquenlo para que ustedes, tenemos personas nuevas hoy día para que, si quieren creer en estas promesas, que Juan 14 del 1 al 3. ¿Lo tienen? Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi padre, Alfred, lo que dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. El Señor ya nos está preparando moradas celestiales para vivir con Él. Díganme que esto no es maravilloso. En su segunda venida, Jesús tomará a su iglesia y la llevará a la casa de su Padre. Que esta promesa te llene de esperanza, porque el retorno de Cristo está cerca y es algo inminente, algo real, algo que va a suceder. ¿Crees en el retorno de Cristo? Les pregunto, ¿lo esperan con ansias o aún no están convencidos de que esto va a suceder? Díganme que esto no nos motiva a superar cualquier prueba, cualquier aflicción. Que esta promesa nos ayude a vivir siempre consagrados en las cosas de Dios, a vivir santificados cada día, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo cosas buenas, siendo buenos siervos. Hoy día, más que nunca, con todas las cosas que están pasando, Cristo está a las puertas. Cristo está pronto para su retorno y todo ojo lo verá. Segunda de Pedro, vayamos a Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Del 9 al 14. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso no nos debemos afanar en acumular riquezas o tener toda nuestra esperanza en lo espiritual, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Amén. Es una clara advertencia de que Cristo volverá y está cerca su venida. Les pregunto, ¿se están preparando para la eternidad?
si es que la creen o tienen dudas. Los ángeles de Dios, como decían los versículos, aseguraron a los discípulos que Jesús regresará de la misma manera que ascendió a los cielos. Este recordatorio de los ángeles nos impulsa a no estar así como se quedaron los discípulos, mirando así atónitos, paralizados. Este mensaje nos debe motivar a actuar, a mirar las cosas espirituales y que nosotros sigamos siendo capacitados con la ayuda del Espíritu Santo para ser buenos testigos fieles de Cristo. Como conclusión, este pasaje nos desafía a vivir con propósitos y esperanza. La ascensión de Jesús nos asegura que Él volverá, y en eso se basa nuestra fe cristiana, que lo creemos en un 100%. No temas ni te desanimes, porque así como Él ascendió, nos dejó también el Espíritu Santo, para que nosotros no estemos solos, no nos sintamos desamparados. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Que el Espíritu Santo nos ayude el día de hoy a ser un reflejo de Cristo en esta tierra, y que cada día tu fe crezca, sabiendo que el regreso de Cristo está cerca y se cumplirá. Permite que el Espíritu Santo te capacite y te guíe para ser un buen testigo, un buen testimonio. Y quiero concluir con Apocalipsis 22, del 12 al 14. Apocalipsis 22, del 12 al 14. ¿Lo tienen? Y dice, palabras del Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así como ascendió, nos reafirma que su regreso es inminente, va a ser real. No solo viene, sino que también trae una recompensa para unos, vida eterna, y para otros, el juicio y el castigo y la vergüenza eterna. Cristo recompensará y abrirá las puertas a la vida eterna para los que se han preparado y han lavado sus vestiduras, o sea, aquellos que se mantienen santos, íntegros, alejados del pecado. Cristo te recompensará por tu trabajo cumplido en tu vida cristiana, en tu matrimonio, en tu casa. Hasta ahí llegó la enseñanza, hermanos, y que el Señor nos ayude cada día a vivir en integridad para ser un buen testimonio. Oremos, mis hermanos, nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos edifica, y te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que nos laves, que nos santifiques y nos alejes de toda cosa que no va de acuerdo a tu voluntad, Señor, para poder reflejar que Cristo vive en nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a nuestros hijos, a nuestra familia. Tú eres el único que tienes ese poder transformador de hacer nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.